Fundamental Paper Education. Lo que empezó como un video musical para su propio gusto de su creadora, terminó con un fandom grande que hizo ruido en internet, ya sea de buena o mala manera. Y siendo honestos, un fenómeno extraño que tuvo el internet. Hola a todos, gente de internet. Hoy hablaremos de algo que he querido hablar, y es como solo un video fue capaz de no solo hacer conocida a una artista, sino como su arte dejó una impresión tan grande y generó una fanaticada tan grande que ni ella esperaba. Comenzamos. Katie, artista de internet, creo ustedes la pueden conocer por su video más conocido que fue Basic Sim Behavior. Animación creada por ella sobre algunos personajes en una escuela y mundo de papel. Este video fue el que la catapultó a un conocimiento grande, y con ello naciendo un fandom que honestamente, depende del lado que estés, por ahí habrán visto alguna polémica sobre este mismo fandom. Pero, ¿se han dado cuenta que esto es algo que pasa con cualquier cosa que se pone en la boca de todos? Friday Night Funky y Digital Circus han tenido casi los mismos problemas de que la gente se queja de este fandom. La múltiple toxicidad, la regla 34, que si un ship está bien o está mal, el acoso a sus creadores por exactamente saber sobre su medio de entretenimiento favorito. Pero a diferencia de estos dos últimos, el fandom de Fundamental Paper Education, exactamente el lado más tóxico de este logró no solo romper a su creadora, sino hacer que abandone las redes sociales, abandone sus proyectos y lo peor que le puede pasar a cualquier creación: ser odiado por su propio creador. Los factores de esta diferencia entre lo que pasó en el fandom de FP y entre el resto de ejemplos que di, es la mala suerte en que le tocó a Katie el momento de su popularidad, en un estado de duelo y depresión, y ella lo dejaba claro, la desmotivación con lo que pasaba en su fandom. A diferencia de la persona promedio que diría: Jay, ¿por qué no solo lo ignora y lo separa del resto de personas del fandom que hace contenido increíble? La respuesta es sencilla, simplemente son múltiples factores: los ships cuestionables, la hipersexualización de sus personajes, el hecho de que las personas ajenas al fandom se enteraran más por estos problemas, de siquiera conocer lo que realmente era lo que trataba FP. Fue simplemente dejarle toda la responsabilidad a una creadora que simplemente no estaba en el mejor momento cuando pasó eso. Y no estoy culpando a la creadora de que no aguanta esas cosas, lo que me quiero dar a entender es que simplemente el lado fandom de FP hizo que su creadora deje de gustarle de su creación, y de dibujar en general. No me voy a detener a hablar sobre algunos casos que hizo sonar el fandom, pero sí vamos a analizar este tema. Gente conoce más a FP por cosas malas del fandom, y por eso el odio cayó a Katie. Ella no tuvo nada la culpa de ello, pero sí la desafortunada de lloverle el peso de su fandom, cuando los verdaderos responsables eran esas personas. Porque así de sencillo, un creador no puede borrar las cosas malas que su fandom hace, y te puedo dar ejemplos de ello, pero lo que sí puede pasar es que el fandom sea tan mal visto que simplemente llame la atención a esa clase de personas malas, y usen a sus personajes y hagan esas cosas. Aquí no hay nadie malvado o quien echar la culpa, los ships extraños, la regla 34, las personas horribles siempre han existido desde antes, y ojo, no digo que esté bien eso. Simplemente es algo que si al menos has usado internet, siempre escucharás de algo aun si no tiene que nada que ver sobre algo. Simplemente fue en el mal momento para Katie que le tocara todas cosas que un creador de contenido grande lidia con su producto. Las polémicas siempre han existido y existirán. Katie no fue una mala creadora, y su fandom nunca fue malo. Solo el fandom que hacía cosas malas llegaron a opacar toda cosa buena del fandom que puedo llamar el verdadero fandom. La verdad, conozco a varios creadores de contenido de este fandom que hacen cosas increíbles. Incluso en la actualidad, proyectos, fanarts, el fandom de FP sigue vivo, al menos para cierta parte. Simplemente fue un mal momento y una mancha al fandom que tuvo la desgracia de afectar a su creadora de gran manera. Aún sin Katie, el fandom sigue vivo, haciendo cosas realmente geniales, y se los dice alguien que en el momento más conocido de FP me llegué a ser hater. Ahora simplemente me gusta, pero fuera de ahí, reconozco todo lo que una vez pasó en el fandom. Y ahora, simplemente sé que eso es para nada lo que realmente es el fandom. Podrá no gustarte lo que tú quieras, pero no puedes odiar a un creador del fandom solo porque lo único que sabes del fandom es solo las cosas malas de esta. FP fue en realidad solo un video y ya, y el fandom fue solo fans apoyando a Katie, y los verdadero problemáticos fueron los que hicieron esas cosas. El verdadero culpable fue que las malas superaran a las buenas, alejando personas, y creando ese odio que lamentablemente cayó en una creadora que su única intención fue solo hacer su arte.
Bueno, gente de internet. Ahora que saben más o menos mi opinión sobre esto, se preguntarán en si realmente eso piensan los demás sobre FP y su comunidad. Pues que creen, pude hacerme de 2 personas para que nos puedan dar una visión diferente sobre todo este tema, las iré pasando por orden, así que bueno. Comencemos. La primera persona que pasaré quiso mantener su identidad en anónimo, así que por esta razón, no presentaré su nombre por respeto. El fandom es bien tibio con esa clase de gente principalmente porque está formado por jóvenes que recién están explorando ciertas cosas como su identidad sexual por así decirlo, por lo que es muy fácil que terminen cayendo en algunos dramas, pero como te digo, ojo, no estoy de acuerdo que se dibuje sobre el tema de la índole que acabo de mencionar, sino que el problema es que el fandom es hipócrita porque alguien hace lo mismo. Y su respuesta es una cacería de brujas, pero como dije, si fuera alguien relativamente grande, ahí no dicen nada. Prefieren tener la boca cerrada, más que parecerles bonita o tierna. Realmente parece que tienen un fetiche bastante raro con esta, a tal punto que incluso dibujan a la menor de edad creadora de dicho proyecto, en situaciones bastante violentas que incluso parece sadomasoquismo. Lamentablemente sí. De por sí FP es una basura edgy creada por una artista talentosa que solo buscaba que dicho video sirviera como promocional para sus otras animaciones. No quería crear una historia como tal. Esa basura de que FP iba a hacer una nueva serie es una mentira. Katie solo dijo que quería hacer una webserie, pero jamás especificó sobre qué. De hecho, me da risa también que los idiotas del fandom del lado gringo principalmente tienen la esperanza de que ella vuelva y regrese para hacer dibujos culeros de sus personajes. No volverá. Son pocos los que lo han asimilado. Arte. Nada más. Porque fuera de ello no saben otra cosa que no sea shippear o creerse edgys por hacer dibujos gore. Lo único realmente algo positivo del fandom es que son de los pocos que rechazan activamente a los pro shippers y gente rarita que quiere venir con sus mdas de shippear a adultos y menores. Sé que algunos pueden decir que es ficticio y que eres un moralista con pixelitos, pero genuinamente es de los pocos lados donde veo que rechazan activamente y públicamente a gente con pensamientos raros. Bueno, ahora le daremos la oportunidad de conocer a esta otra persona que se animó en participar para dar su opinión. Demos la bienvenida a Taurel. Me alegro, la verdad, siento que el potencial que tenía el universo de Katie no está siendo desperdiciado, y aunque es una pena que por el mismo fandom, la creadora se fuera, me alegra que la gente no lo quiera olvidar simplemente porque ya no es tan popular como antes. Pues el fandom ha aprovechado en parte los personajes, y aunque algunos estén algo más olvidados que otros, el fandom sigue creando contenido para no olvidarse completamente de lo que fue y quién lo creó. El fandom no tóxico es bastante tranquilo, no crean drama innecesario, y si hablan de una polémica es porque intentan no lanzar un ataque a alguien y solo advertir o informar, a diferencia del lado tóxico que básicamente grita a todo pulmón para crear controversia o drama, incluso por cosas como un ship random entre personajes normales, como el Sigward. Y la verdad, el lado tóxico es el que más ruido provoca. La mayoría del fandom tóxico que vi en todo este tiempo ha estado en Twitter. Hay gente buena pero también gente muy problemática. Para ser honesto, casi no hay nadie nuevo en cuestión de creadores de contenido como en YouTube, a diferencia de TikTok donde hacen muchísimas animaciones trends y así todos los días, lo cual es bueno, pero siento que no hacen que el fandom sea uno, sino por otro lado, que se sientan más individualistas y parasociales. En cuanto a artistas, pues la cantidad no ha aumentado demasiado, incluso diría que disminuyó en lugares como Twitter por todas las polémicas que sucedieron recientemente, aunque la mayoría de los que quedan son muy buenos en lo que hacen. En cuanto a creaciones, recientemente los AUS perdieron casi toda su popularidad, pues ya los universos nuevos no llaman la atención, pero lo bueno es que proyectos más ambiciosos como los juegos de FPCUR salieron últimamente son bastante prometedores, y creo que en ese aspecto el fandom se podría mantener constante por más tiempo. Bueno, y con esto, daré mi propia opinión según lo que he visto en estos días.
Primero, no soy digamos un fan metido en este lugar, pero la gente con la que me he encontrado es buena onda, aunque he notado que casi siempre son adolescentes en su mayoría, y bueno, con ello puedo entender ciertos comportamientos. También son muy bromistas, pero sobre todo son personas honorables y con un potencial grande en lo que les gusta hacer, como en su arte, en su contenido y mucho más. Con la cuestión de sus universos alternos, me recuerda mucho a los que hacían en Undertale, aunque por lo menos son algo entretenidos. Algunos llegan a caer en lo repetitivo y monótono rápido. De ahí, creo es todo. Antes de irme quiero decir unas cosas. Muchísimas gracias a todo el apoyo que están demostrando en este proyecto de canal, también el que tenemos ahora nuestras redes sociales experimentales como X o TikTok, también en unirse a nuestro servidor fundamental UIT. Muchísimas gracias por el apoyo con todo el corazón. Nos vemos hasta la próxima, gente de internet. Y también gracias por darme la oportunidad de conocer más a la comunidad de Fundamental Paper Education. Nos vemos a la próxima, comunidad de internet.